Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, ahora que acabamos de explicar el concepto del producto escalar de los vectores, una aplicación directa de este es explicar la proyección ortogonal de un vector sobre otro. Entonces, de este vídeo lo que más me interesa es que entendáis gráficamente lo que es una proyección ortogonal de un vector sobre otro y que os sepáis las fórmulas de cómo se obtienen los dos conceptos que os voy a explicar aquí, tanto lo que es la proyección como el vector proyección. Ahora bien, ya que estamos, os voy a contar de dónde salen las fórmulas, pero ya os digo que no es lo más importante. Lo más importante es entender bien el dibujo que voy a hacer, que va a ser sencillo, y las fórmulas de tanto la proyección de un vector sobre otro como lo diré, como del vector proyección de un vector sobre otro. Sé que parece que estoy diciendo lo mismo, pero ahora enseguida veréis que no, ¿vale? Entonces, esa demostración que os pondré, pues mira, oye, que quede como, uy, qué bien sé demostrar cosas y que la entendáis, pero lo más importante son las fórmulas, ¿vale? Bueno, entonces, para simplificar, voy a hacer el dibujo en dos dimensiones. Es decir, de nuevo no me voy a meter en 3D porque no creo que le aporte nada a esta explicación que voy a dar. Pero entendedme, todo lo que estamos haciendo es en tres dimensiones siempre, ¿vale? Y las fórmulas que voy a explicaros son en tres dimensiones. Entonces, lo primero voy a poner unos ejes X y, unos ejes en el plano. Vale, ahí los tengo. Ahora vamos a poner un vector V cualquiera. Por ejemplo, vamos a ver, lo voy a poner por aquí. Este vector V. Y un vector U cualquiera. Por ejemplo, este vector U. Lo voy a poner ese más largo para que pilléis ahora cierta idea importante, ¿vale? Ahí está. Repito, los vectores son este de abajo, el vector U, y el de arriba, el vector V. Vale, fenomenal. Bueno, pues para explicaros lo que es la proyección de un vector sobre otro, en concreto del vector V sobre el vector U, lo primero que tenéis que hacer es trazar una perpendicular al vector U hasta la punta de V. Repito, una perpendicular al vector U hasta la punta de V. Mirad, lo voy a hacer aquí. Enseguida la colocaré un poco porque ahí se me ha ido un pelín ladeada. Vamos a ver. Ahí ya queda mejor. ¿Lo veis? Repito, he trazado una perpendicular, esa línea discontinua amarilla, desde la punta de V hasta el vector U, o como os lo estaba diciendo, una perpendicular al vector U hasta la punta de V. Cuando digo que es perpendicular, me estoy refiriendo a esto, a que si me habláis de este ángulo es recto, ¿vale? Ya sabéis que los ángulos rectos, una manera de denotarlos es así, ¿no? Poniendo ese ángulo ahí y este punto, ¿lo veis? Ese ángulo recto. Muy bien, pues la longitud del trozo de U, del trozo verde, en el que acabamos de cortar con la línea amarilla, eso se llama proyección ortogonal de V sobre U. Repito, es esta longitud. Aquí me vais a permitir, mirad, voy a tirar con los mismos colores y voy a haceros esta acotación, mira. Tiro por aquí también, y la longitud que os estoy marcando, esa longitud se llama proyección ortogonal de U sobre V. Pilláis la jugada, ¿no? Me estoy refiriendo a esto. Ahí está. Ay, espérate que quería poner una flecha doble. A ver si ahora sí. Ahí está. Esa longitud, ¿vale? Repito, lo que mide la longitud, no un vector, ¿eh? El vector va a ser otra cosa que os voy a explicar ahora, pero esa longitud es lo que se conoce como proyección ortogonal de U sobre V. Esto, por cierto, lo vamos a escribir como, a ver si lo pongo bien, proyección. Vamos a ver. He dicho de U sobre V, perdón, lo estoy diciendo al revés, es de V sobre U. Fijaos quién se acuesta sobre quién, ¿no? Es este vector el que lo tiro para aquí para abajo, ¿no? Vale, es de V sobre U. Y la manera de escribir eso es poner la U en pequeñito aquí abajo, ¿vale? Y la V ahí arriba. Eso repito, es la proyección de V sobre U. Vale. Es importante que pilléis la nomenclatura, ¿eh? Que es que ahora viene una ida de olla que os puede hacer estallar la cabeza. A ver, esto es la longitud, pero ahora el vector correspondiente, eso se llama vector proyección de V sobre U, ¿vale? Uy, que le he intentado dar al pause y otra vez me he enganchado el pie. A ver. Mirad, repito, la longitud es la que se llama proyección. Ahora bien, lo que es el vector que tiraríamos desde el origen hasta ahí, ese vector, veis que he pintado una flecha, ¿no? Esto es un vector. Vale, pues ese vector se llama vector proyección de V sobre U, ¿vale? La única diferencia es un pelín de la nomenclatura que va a tener, que vais a ver que es un poco peñazo, y luego lo de cómo se lee, ¿vale? Cuando solo hablas de proyección te estás refiriendo a esta distancia, ¿vale? La distancia desde el origen donde se juntaban los dos vectores hasta donde ha caído la proyección vertical de V sobre U, y cuando hablas de vector proyección es un vector formado a partir de esa longitud, ¿vale? Bueno, pues os voy a poner el nombre por aquí. Mirad, voy a borrar un poco de eje para poderle poner el nombre. Y ojo que ya os digo que se las trae el nombrecito. Vamos a ver. Es volver a escribir lo mismo. Mirad, lo pongo por aquí. Es volver a decir que esto es la proyección sobre U del vector V. Pero ahora hay que ponerle otra flecha arriba. Repito, ahora se le pone otra flecha arriba. Claro, es que lo que estás indicando es un vector. Y cuando indicas un vector en matemáticas se pone con una flechita arriba. Bien. Bueno, pues estos dos son los conceptos que necesito que entendamos hoy.
no solo que entendamos lo que es el dibujo, que ya lo habéis pillado, o sea, simplemente que entendáis las cosas que he dibujado aquí, sino también que nos sepamos las fórmulas. Y ya de paso, si consigo que entendáis que no es para tanto obtener esas fórmulas, pues fenomenal, pero sobre todo que nos las sepamos, ¿vale? Entonces voy a empezar primero con la fórmula, a ver si lo digo bien, con la fórmula de la proyección a secas, ¿vale? La voy a escribir y ahora pensamos de dónde puede salir eso. Repito, la fórmula de lo rosa. Bueno, rosa o no sé cómo decir este color, ¿no? Venga, se admiten propuestas. Venga, la fórmula de la proyección sobre U del vector V. Pues bien, la fórmula rápida es el producto escalar de los dos vectores partida por el módulo de U. Repito, el producto escalar de los dos vectores. Acabamos de explicar el producto escalar, o sea que lo tienes dominado. Todo esto partido por el módulo de U. Ahí está. Y aquí, si os fijáis, dependiendo del ejercicio, habrá algo que podamos hacer. Y es que esto es el vector U unitario. Cuando tú coges un vector U y lo divides entre su módulo, os recuerdo que eso es normalizar el vector, es hallar el vector unitario, ¿vale? Pero bueno, pues si lo veis así escrito en algún texto, esto es lo mismo que poner el producto escalar entre el vector U que convertimos en unitario. Yo sé que esto es un horror escribirlo, pero bueno, es U sub U, ¿vale? El vector U unitario multiplicado producto escalar por el vector v. Pero vamos, ya os digo que la fórmula, lo normal es ver esta, ¿vale? La del producto escalar partido por el módulo de u. Bueno, pues primera fórmula que os tengo que demostrar de dónde sale y lo dicho, no es para tanto. Vamos a ponerla directamente por aquí, la demostración en gris, ¿vale? Me pongo en gris, eso quiere decir no te lo aprendas que no hace falta, pero oye, si consigo que lo entiendas, pues fenomenal. A ver. Bueno, pues me voy sobre el dibujo y vamos a poner nombre a este ángulo que forman los dos vectores, ¿vale? Repito, ese ángulo que forman los dos vectores lo voy a llamar ángulo alfa. Repito, eso es el ángulo alfa, ¿vale? Espérate, escribo esa alfa más grande. Ah, madre mía, soy incapaz. Vamos a intentarlo. Ahí está, repito, ángulo alfa. Vale, y os pido que escribamos cómo sería la fórmula del coseno de ese ángulo alfa. Para esto tenemos que tirar un poco de trigonometría que en teoría sabemos, claro. No sé si veis que aquí tengo un triángulo rectángulo. Vaya, vive Dios, no, ahí tengo el ángulo recto, ahí está el triángulo rectángulo. De manera que el coseno de este ángulo alfa es el cateto contiguo de ese triángulo partido por la hipotenusa, ¿vale? En esa hipotenusa, fijaos, vamos a ponerlo, lo que mide la hipotenusa es el módulo del vector v. ¿Lo veis, no? Repito, cuando hablas del coseno de un ángulo son distancias las que estás dividiendo, ¿vale? Insisto, es lo que mide el cateto contiguo entre lo que mide la hipotenusa, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llama lo que mide el cateto contiguo? Proyección de u sobre v. ¿Cómo se llama la hipotenusa? Módulo de v. Vale, pues seguimos por aquí con nuestra explicación. Bueno, empezamos, ¿qué coño? Nuestra explicación y digo que el coseno del ángulo alfa es, insisto, el cateto contiguo, que es la proyección de v sobre u. Ojo, cuando pongo proyección a secas es la distancia, ¿vale? Partido, insisto, por el módulo de v. Partido por el módulo de v. Eso es. Bueno, de manera que yo podría de aquí despejar, ¿verdad? Esa proyección sobre u del vector v, la podría despejar como módulo de v por el coseno del ángulo alfa. Hasta ahí bien, ¿no? Vale, os voy a pedir aquí un pequeño acto de fe de decir, oye, ¿y si multiplicáramos ahora y dividiéramos entre, bueno, por y entre el módulo de u? A primero decir, ¿para qué vas a querer hacer eso? Bueno, espérate, que obviamente tiene su chicha, ¿no? Pero, repito, imagínate que yo ahora me da por multiplicar y dividir por el módulo de u, ¿vale? Es decir, cojo toda esa operación, todo lo que acabo de escribir, ¿vale? E insisto, lo multiplico, me vais a permitir que lo haga por aquí por delante. Lo multiplico y lo divido por el módulo de u. Cojo el vector u, le hago el módulo, cojo el vector u, le hago el módulo. Para empezar, no hemos cambiado nada, ¿no? Cuando tú coges una operación y la multiplicas y divides por el mismo número, no has cambiado nada. Es decir, esta operación es lo mismo que solo esto, ¿vale? O sea que no hemos cambiado nada. Vale, pero ahora mira una cosa. ¿Qué es el módulo de un vector por el módulo de otro por el coseno del ángulo que forman? Eso es el producto escalar, que acabamos de ver en el vídeo anterior. De manera que me estás diciendo que la proyección es, vamos a ver, el vector u, producto escalar con el vector v, partido por el módulo de u. Que es justo la definición que os había dado ahí. ¿Lo veis? No son para tanto las demostraciones. Siempre les tenemos mucho miedo a, joder, es que tengo que demostrar de dónde sale esto. Y al final es tirar, en este caso, un poquito de geometría, ya ves tú, ¿no? De la definición de un coseno y fuera. Otra cosa es que se te tuviera que ocurrir a ti. En ese caso, bueno, te puedo comprar que a lo mejor no es muy bonito que se te tenga que ocurrir a ti esto. Pero, joder, estaremos de acuerdo en que no ha sido para tanto, ¿no? Se entiende. Vale, un segundo que recoloco aquí y tiramos con el vector proyección. Muy bien, segundo objetivo. Poner la expresión del vector proyección, es decir, eso que hemos llamado proyección sobre u del vector v, pero que le hemos puesto la flecha encima, ¿os acordáis?
ese vector. Vale, ¿cómo lo podemos definir? A ver. Bueno, pues la idea no es súper complicada. Vamos a ver. ¿Qué datos conozco yo de este vector moraillo, el que quiero expresar? Para empezar, sé cuánto mide. Sé cuánto mide, lo tengo recién calculado. Lo que mide ese vector es este número, ¿no? La proyección de v sobre u. Eso es fácil. Y luego sé qué dirección lleva. Sé qué dirección lleva. La dirección que lleva es exactamente la misma que el vector u. Vale, ¿cómo construyes un vector que lleve la misma dirección que otro, pero que mida lo que tú quieras? Bueno, pues es tan sencillo como coger el vector director que se llama, ¿vale? El vector del cual sabes que el tuyo tiene que tener la misma dirección. Vale, pues coges este vector y lo haces unitario, ¿vale? Imagínate que este vector mide 22. Vale, pues lo conviertes en un vector que mida 1. ¿Cómo? Dividiendo entre su módulo. Y ya ese vector unitario, esa flechilla que te habrá quedado por aquí, repito, esa flechilla que te habrá quedado por ahí, que será el vector unitario con la misma dirección que u, me la multiplicas por lo que sabes que tiene que medir el vector resultante que estás buscando, ¿vale? Repito, si tú coges un vector que mide muchísimo, pero que tú sabes que tiene la dirección del que tú quieres construir, vale, pues fijaos qué tontería, ¿cómo lo conviertes en el que quieres construir? Ese vector que mide muchísimo, lo empequeñeces hasta que mida 1 y luego lo multiplicas por cuánto tiene que medir el tuyo. Y ya has conseguido un vector que mide lo que tú querías y que tiene la misma dirección que el vector original. Espérate que me llaman por teléfono. Publicidad, cómo no. Bueno, efectivamente es solo publicidad. Repito la jugada por si acaso. Si yo sé que tengo un vector que quiero formar, que tiene la misma dirección que este, ¿vale? Pero que tiene otro tamaño, lo que yo hago es coger este, hacerlo más chiquitillo, concretamente de longitud 1, ¿vale? Imaginaos, más chiquitillo, de longitud 1, y ahora multiplicarlo por el tamaño que quiero que tenga. Es decir, si yo sé que necesito que tenga ese tamaño, pues cojo la flecha pequeña, la multiplico por ese tamaño y voilà, ya tengo ese vector. Entonces lo que os estoy diciendo, vamos a ver, es que vamos a tomar, lo voy a hacer por aquí en gris, no miento, en gris no, vamos a ponerlo en negro, es que casi, es verdad, os estaba dando ya la explicación. Bueno, ya que estoy, pues me vais a permitir que os escriba la explicación y luego pongamos la fórmula. Perdón, que me he enrollado yo a poner la explicación directamente. Venga, termino la explicación y ahora enseguida vamos con la formulilla, ¿vale? Repito, que yo el vector que quiero formar, que es la proyección sobre u del vector v, ¿vale? Es un vector que tiene que ser como el vector u, pero unitario, ¿vale? Repito, como el vector u, pero unitario, multiplicado por el tamaño que sé que quiero que tenga, que es el de la proyección de v sobre u. Eso es, ¿vale? Vale, si aquí ahora sustituyo la fórmula de la proyección que os acabo de dar antes, ¿os acordáis? Esta formulilla que os acabo de dar antes, vamos a ponerla por aquí. Vamos a ver. Un poco grande, anda que por ser vago, la que lío, ¿eh? Vale, repito, si yo ahora sustituyo la proyección por eso y sigo multiplicando por delante por el vector u unitario, ¿vale? Nos queda esta expresión. Y en esta expresión, bueno, puedo toquetear yo un poco. Abajo fijaos que tengo exactamente lo mismo, ¿no? Módulo de u por módulo de u. Vale, pues esta expresión la vamos a dejar de la siguiente manera. Mira, os la voy a poner como el vector u producto escalar con el vector v, todo esto partido por el módulo de u al cuadrado, partido por el módulo de u al cuadrado, y multiplicado, a ver que le cambia el tamaño a ese puntillo, ahora veréis por qué, decía multiplicado por el vector u. Eso es. Entonces, es importante que entendáis aquí los conceptos que están escritos, lo que son exactamente. ¿Vale? Esta es la fórmula, la que acabo de escribir a la derecha. Pero necesito que entendáis que esto es un número. El producto escalar de un vector por otro, lo hemos visto en el vídeo, el producto escalar es un número. Luego, esto es otro número. Entonces, el módulo de un vector, que es un número elevado al cuadrado. Vale, por lo tanto, número entre números, número. Sin embargo, esto es un vector. Es decir, lo que estás haciendo es coger el vector u, que era el verde, ¿vale? Y lo estás escalando por esta cantidad. Cuando dices que un vector lo escalas es que le cambias el tamaño. Le cambias el tamaño multiplicándolo por cierta cantidad, ¿vale? Pues esa cantidad es el producto escalar de u por v partido por el módulo al cuadrado del vector u. Y ahí tenéis la explicación de por qué. Vale, pues un segundo. Me voy a llevar esto por acá. Os voy a poner la fórmula, la recuadramos. Yo recuerdo, por mucha aplicación que os esté dando, lo que tenéis que hacer es saberos la fórmula y saber gráficamente lo que estáis haciendo, ¿vale? Entonces, tenemos lo siguiente, hemos dicho. Esto se puede escribir como el producto escalar de u por v, ¿vale? Partido por el módulo al cuadrado del vector u y multiplicado, ahora indico otra vez por qué estoy poniendo ese punto más gordo. Perdón, ese no es el que quería poner gordo, justo lo he hecho al revés. Repito, este punto lo estoy poniendo más gordo, este más finillo, multiplicado por el vector u, ¿vale? Entonces, recuadro y os indico ese detalle de los productos exactamente lo que son. Un momento por aquí.
Esto me lo llevo un poco más pequeñajo para allá. Y a ver, cuidado. Vamos a indicar cada producto que os he escrito de qué tipo es ese producto, ¿vale? Es decir, tanto este producto como ese producto de ahí, ¿qué son? Son productos escalares, es decir, es un producto especial, porque está puesto entre dos vectores, un producto, como digo, especial que habéis entendido en el vídeo anterior, ¿vale? Esto es un producto escalar. Vale. En la fórmula de abajo, en la del vector, ¿este producto qué es? De nuevo, es un producto escalar. U por V, dos vectores, su producto es un producto escalar. Repito, eso es un producto escalar. Sin embargo, cuidado con esto. En esta fórmula, ese producto no es producto escalar. Ese producto es un número multiplicado por vector. Es decir, es lo que aprendimos como, y cuidado que te va a explotar la cabeza, el producto de un vector por un escalar. No es lo mismo producto escalar de vectores, ¿vale? Un vector y otro los multiplico con una cosa que se llama producto escalar, mis vídeos anteriores, con una de las operaciones más básicas que explicamos al principio, que era el producto de un vector por un escalar, ¿vale? Ojo, en cuanto lo veáis escrito veis la diferencia. Repito, esto es el producto de un vector por un escalar. Eso es, ¿vale? El por qué lo hemos ido explicando en la explicación de derecha, ¿vale? En la definición de derecha. Pero insisto, en este vídeo lo que más me importa es, primero, que cuando yo os hable matemáticas, física, química, cualquier asignatura experimental, de una proyección, entendáis lo que es, ¿vale? Entonces tengo dos vectores, el vector v y el vector u, calcular la proyección de v sobre u, es trazar esta perpendicular y decir qué distancia es esta, cuánto mide esto, es decir, lo rosa, ¿vale? Eso se llama proyección de v sobre u y se calcula con esta fórmula. Es el producto escalar de u por v dividido entre el módulo de u. Y luego el vector proyección de v sobre u es el vector resultante de justo sobre u trazar ese vectorcillo que mide lo que acabamos de decir, ¿vale? Es decir, trazas esa sombra de v sobre u perpendicular y el vector correspondiente se llama vector proyección de v sobre u, que se calcula con esta fórmula. Producto escalar de u por v dividido entre el módulo cuadrado de u y multiplicado por el vector u, ¿vale? Pues ya está, hasta aquí este vídeo. Ya veremos para qué podemos usar esto, pero es un concepto muy importante en geometría, ¿vale? De momento no hace falta ni que hagamos un ejemplillo. Iros quedando con qué significa gráficamente y las fórmulas. Otras dos fórmulas que hay que saberse, ¿vale? Venga, mucho ánimo. A por otra cosa. Hasta luego.